Buenas noches, sean muy bienvenidos una semana más, en este caso a la última de esta temporada, a Hosteltour Televisión. Las redes sociales han llegado con fuerza y se han hecho un hueco en la sociedad y también en diferentes sectores empresariales. El turístico no podía ser una excepción. Con Internet ha aparecido un nuevo cliente, alguien que sabe lo que quiere y que se apoya en los comentarios de otros viajeros para decidir qué compra y a quién compra. Los empresarios tienen que conocer las nuevas necesidades de los clientes y gracias a las redes sociales pueden interactuar con ellos, conocerlos más, aprovechar un canal desconocido hasta ahora. Diálogo e interacción son algunas de las claves para el éxito, pero los productos también tienen que cambiar. Tienen que aportar valor añadido, una buena relación calidad-precio y muy especialmente experiencias únicas al viajero. De todos estos cambios y de la evolución de las redes sociales hablarán los invitados a la tertulia de esta noche. En nuestro espacio dedicado al reportaje conoceremos los datos del ranking presentado por Hosteltour. Se trata de un monitor que mide la competitividad turística de las comunidades autónomas. En los próximos minutos y tras el repaso de la actualidad informativa abordaremos estos y otros asuntos. Entre las noticias de la semana destaca que cerca del 70% de los ciudadanos baleares cree que el turismo liderará la recuperación de la crisis en las islas. Así se desprende de la encuesta Opinión Ciudadana sobre el Turismo elaborada por la Fundación Gadeso. Otra conclusión es que para el 90% de la población la temporada turística será igual a la del año pasado. Otra noticia destacable también es que el Plan Integral de la Playa de Palma incluirá la rehabilitación de 8.000 viviendas de la zona en un plazo de 20 años. La inversión será de casi 750 millones de euros. Por su parte, la comisionada del plan, Margarita Nájera, ha anunciado que la presentación del proyecto tendrá lugar en torno al 20 de julio, un retraso que se ha debido a la búsqueda del consenso político. Además, la actualidad nos lleva a hablar del número de pasajeros que registrarán los aeropuertos de las islas en la operación salida de julio, que comienza hoy. La cifra prevista es de cerca de 3,5 millones de pasajeros, un 4,5% más que en 2009. Y una noticia más, Baleares lideró en mayo las pernoctaciones de extranjeros en alojamientos rurales, con cerca de 55.000. En general, las pernoctaciones aumentaron un 12,5% respecto al año anterior. Más noticias en nuestro resumen informativo que llega, como siempre, de la mano de Techsoft. 20 años creando soluciones informáticas de alta rentabilidad para su hotel. Techsoft les ofrece las noticias. El gasto realizado por los turistas extranjeros en Baleares cayó un 11% en el mes de mayo. A nivel nacional, el gasto ha aumentado un 4% respecto al año anterior. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Turismo, los extranjeros gastaron en el archipiélago 821 millones de euros. Baleares fue la tercera comunidad en nivel de ingresos, con más del 19% del total registrado. En lo que va de año, el gasto de los extranjeros en las islas ha descendido más de un 16% en comparación con 2009. Ha sido el destino que más ha bajado sus ingresos. Las ventas de las agencias de viajes del archipiélago se están animando, así lo afirma Silvia Riera, presidenta de Aviva, quien señala que la previsión de reservas para esta temporada es un 10% superior a la del año pasado. Riera apunta que las reservas a largo plazo se van consolidando, aunque los turistas siguen reservando viajes a última hora. Según los datos que maneja la presidenta de Aviva, las ventas son superiores a las del año pasado en estas fechas. Ahora la preocupación del sector se centra en el gasto de los turistas, ya que es menor. Esto se debe al tipo de turista que llega a Baleares, más experto, más autónomo y que ya conoce las islas. La temporada está siendo peor que la del año pasado para los comerciantes turísticos de Mallorca. Por ello, desde Acotur piden al Govern un plan de viabilidad que garantice su futuro. Desde la asociación apuntan que el inicio de temporada está siendo un fiasco. Los turistas esperan a última hora para comprar y apuestan por el todo incluido, lo que perjudica a la oferta complementaria. El plan de viabilidad que propone Acotur para el sector turístico serviría para consolidar Mallorca como un destino de primera clase. Para ello habría que renovar los hoteles, apostar más por la formación y aumentar la calidad de los artículos. La Asociación Hotelera de Palma está indignada con el Ayuntamiento por su inacción ante el botellón del paseo marítimo. La presidenta de la asociación, Marilén Pol, señala que llevan 10 años con esta lucha.
tiempo que el ayuntamiento lleva elaborando un plan de acción. Desde la asociación apuntan que cada semana se produce un deterioro mayor de la zona, lo que hace que los negocios se vayan degradando. Además, señalan que en las redes sociales hablan de botellón sin control o en Palma está permitido. Lo que la asociación pide es un plan de acción que actúe ya para acabar con el botellón, que según Marilén Pol ya no es de los fines de semana, sino de todos los días. La asociación, junto a otros empresarios, convocará una manifestación reivindicativa para acabar con esta práctica. El Ayuntamiento de Calviá ha puesto en marcha un plan pionero en Baleares para convertir el municipio en un referente en el turismo destinado a personas con discapacidad. Bueno, el plan que estamos llevando a cabo es un plan de turismo accesible. Hace bastante tiempo empezamos ya haciendo un par de playas accesibles y vimos el potencial que tenía el atraer a personas con discapacidad aquí al municipio, que tenía, digamos, un doble beneficio, no solo beneficiar a los residentes, digamos, a lo que es la población de Calviá, sino también dar la oportunidad a un montón de gente de todas partes del mundo para que puedan venir aquí a hacer turismo. El plan tiene como objetivo diversificar la oferta turística de Calviá y luchar así contra la estacionalidad. La idea del turismo accesible es también desestacionalizar, o sea, no solo en la temporada estival, sino ya fuera, o sea, desde intentar abarcar el mayor número de personas posibles desde enero hasta diciembre, a lo largo de todo el año. Los tres grandes ejes de actuación del plan son crear una nueva oferta para el turismo accesible, promocionar esta nueva oferta y elaborar un plan municipal de accesibilidad universal y eliminación de barreras. Plan propio del ayuntamiento de eliminación de barreras, para conseguir así la accesibilidad universal que permite a no solo a personas con discapacidad, sino a gente que venga con niños, a personas de edad avanzada. Hay que tener en cuenta que el 40% de la población sufre en algún momento algún tipo de discapacidad, ya sea una pierna, ya sea cualquier problema respiratorio, ya sea una discapacidad visual o sea física. Entonces, bueno, con esto conseguimos que venga aquí todo este grupo de gente. Entre las acciones realizadas destaca la adhesión a la Red Europea para el Turismo Accesible ENAT, la elaboración de una guía de turismo y la promoción que se realizará en diferentes ferias del sector. Además, el Ayuntamiento apuesta por fomentar el turismo deportivo adaptado. Para ello, ha llegado a un acuerdo con la Consellería de Turismo y con la Fundación Handisport. ¿Qué quiere decir esto? Que a una persona con discapacidad le hemos creado una serie de productos que hacen que puedan venir aquí y que puedan hacer esquí acuático, como hacen aquí en esta misma playa, que puedan hacer vela, que puedan subir a la finca de Galatzó, hacer vehículos todoterreno, que puedan hacer senderismo, que puedan bucear. Es decir, tenemos un surtido de actividades que hace que la gente pueda encontrar un atractivo especial en Mallorca y más concretamente en Calviá para venir y practicar deporte. El turismo accesible aportará beneficios al municipio ya que mejorará su imagen, aumentará la cuota de mercado y ayudará a desestacionalizar la oferta turística. La Asociación de Aerolíneas Europeas se siente frustrada por la decisión del Consejo de Transportes de la Unión Europea de no compensar al sector por el impacto de la nube de cenizas volcánicas. Otra de las quejas de la asociación es que el Consejo de Ministros no ofreciera orientación normativa sobre los procedimientos en el caso de la nube. Las compañías aéreas insisten en que el cierre del espacio aéreo europeo supuso pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Exceltur y Deloitte han elaborado un ranking de competitividad turística entre comunidades autónomas. Baleares ocupa el quinto lugar. El archipiélago obtiene buenos resultados en algunos indicadores, aunque también tiene que mejorar en otros. En el reportaje de esta noche, Aurelio Vázquez, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, y Margarita Nájera, comisionada del Gobierno Central para el Plan Integral de la Playa de Palma, presentes ambos en el lanzamiento de este estudio en Santander, nos dan su opinión sobre los resultados de este ranking. Baleares ocupa el quinto puesto en el monitor de competitividad turística elaborado por Exceltur y Deloitte entre las comunidades españolas. El objetivo de este ranking es identificar y valorar los ámbitos que determinan la competitividad turística de las comunidades autónomas. Los profesionales del sector consideran que es una buena iniciativa. Bueno, yo creo que Baleares está, creo recordar, en la quinta posición como
primer punto de partida no es un mal dato, si bien cabría esperar que una de las, bueno, yo diría de las comunidades más importantes a nivel turístico, junto con Canarias y posiblemente Andalucía o Cataluña, pues debería, yo creo que de aspirar a liderar el ranking, ¿no? Creo que nos faltan indicadores de esas características. No sé si los que han utilizado son los correctos, pero me parece que es un trabajo muy interesante y necesario de cara al futuro. El archipiélago es el cuarto en cuanto a ingresos turísticos. También está muy bien valorado por diversificar sus productos y por la fuerte presencia de la oferta arreglada. Pero hay aspectos en los que Baleares debe mejorar, como la formación, la mejora de espacios turísticos o la creación de nuevos productos. Ya no uno es lo que hace referencia a la atracción, formación y atracción de talento a lo que son de alguna manera la industria hotelera. Dos, en lo que hace referencia a ordenación, a todo el componente de ordenación turística. Y tres, lo que hace referencia a turismo como prioridad de alguna manera en lo que es la política de la comunidad. La reconversión de la playa de Palma se ha presentado como referente y como oportunidad para afrontar la crisis con un cambio en el modelo de negocio. Playa de Palma, el 50% de sus clientes tienen menos de 25 años y todos vienen a beber a Playa de Palma, ¿no? Y por lo tanto, si ese es el tipo de turismo que queremos en el futuro, estamos en el buen camino. Para Margarita Nájera, los indicadores utilizados hacen que comunidades pequeñas como La Rioja aparezcan como las más competitivas, es decir, señalan que el turismo urbano o cultural es más rentable que el de sol y playa. Los resultados, pues bueno, tienen en este caso esa gracia de que las comunidades más pequeñas, donde el ratio entre turista y población fija pues es más, en ese caso sale más espectacular, donde además tienen un turismo en ese aspecto de mayor calidad. Otro de los aspectos más valorados en Baleares es el marketing y la comercialización. Promocionar isla por isla, aumentar los presupuestos y el apoyo de los empresarios han contribuido a esta buena posición. Pero no todo el sector está de acuerdo con la promoción por islas, ya que considera que lo que hay que vender al exterior es el conjunto Illes Balears, contar con un plan de actuación conjunta. Manteniendo un principio de que cada isla pues tiene su estrategia y cada isla tiene su personalidad y cada isla tiene de alguna manera su concepto de producto muy diferenciado, yo creo que es necesario pues tener un plan de alguna manera que englobe de una manera en conjunto la actividad promocional y la estrategia de marketing de las Islas Baleares. La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para que la política turística de una comunidad tenga éxito. Además, como explica Aurelio Vázquez, la política turística no es solo promoción y hasta que esto no se entienda no habrá avances. Realmente aquí no hay política turística en esta comunidad ni en ninguna comunidad autónoma española y no la hay ni la va a haber hasta que el máximo responsable de la política de una comunidad sea a su vez consejero de turismo o viceversa, es decir, el presidente tenga las competencias íntegramente en materia turística. Margarita Nájera pone el ejemplo de Playa de Palma para hablar de la importancia de dicha colaboración. La colaboración público-privada es fundamental para las nuevas inversiones, para pactar las inversiones públicas, para lo que ha de ser la gestión del resort, del destino turístico. Esta es una reclamación de los hoteleros de hace muchísimos años en Playa de Palma, ¿no? Monitur 2009 ha tenido una buena acogida en el sector turístico, ya que sus resultados acercan la realidad competitiva de los destinos. Ahora son las comunidades las que decidirán si toman nota del ranking o pasan página. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro.
voy con Air Europa. Elige el mejor equipo. Ven y disfruta de mis islas. Hoy en día no paramos de escuchar una palabra: innovación. La llegada de las redes sociales ha obligado al sector turístico a innovar, a cambiar la forma de hacer las cosas. Ahora el cliente tiene la información en tiempo real y la interacción con otros viajeros influye en la toma de decisiones de compra. Los empresarios no pueden ser ajenos a esta realidad y tienen que dar respuesta a estas nuevas necesidades. El sector tiene que ofrecer un buen producto, diferenciado y a un precio razonable, pero además debe ofrecer al viajero una experiencia única. La clave para conseguirlo está en conocer al cliente, saber exactamente qué busca y ofrecérselo por múltiples canales. Los invitados del programa de esta noche explicarán su experiencia con las redes sociales y darán algunos consejos para que nadie en el sector turístico se quede al margen de estas nuevas tecnologías y de todo su potencial. Y para ello nos acompaña en primer lugar Jimmy Pons, director de proyectos de Hosteltour Innova. Buenas noches, Jimmy. Hola, Manolo. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. También está con nosotros Juancho Llantada, que es técnico de promoción de la Consellería de Turismo de la Generalitat Valenciana. Buenas noches, Juancho. Buenas noches. Gracias también por tu presencia. Lasse Ruyanen, consultor de Web 2.0, marketing turístico y videomarketing. Lasse, buenas noches. Buenas noches. Gracias por tu primera presencia en Hosteltour. Y también con nosotros Marco Taguas, director de Promoturismo. Buenas noches, Marco. Hola, buenas noches. Gracias. Y gracias por vuestra presencia a todos en esta tertulia, algunos incluso repitiendo después de hace aproximadamente un año, en la que intentaremos quizás desmitificar un poco qué es todo esto de las redes sociales y cómo sacarle partido en las empresas y los destinos turísticos. Y lo haremos inicialmente a través de este vídeo que les hemos preparado. ¿Quién no tiene hoy en día un móvil o conexión a Internet? ¿Quién no sabe lo que son las redes sociales? ¿Quién está al margen de ellas? Las redes sociales han llegado con fuerza y para quedarse. Su crecimiento es constante y exige cambios. El cliente utiliza cada vez más nuevas herramientas para comunicarse y no se conforma solo con el mensaje publicitario. Las empresas tienen que adaptarse a esta nueva situación. El cliente es el que elige y se apoya en los comentarios de los demás para decidir su compra. La interacción entre empresa y cliente es fundamental en un mundo donde la información fluye en tiempo real. El diálogo es la base de las redes sociales, que sustituyen al tradicional boca a boca. Pero las redes sociales son un arma de doble filo y para asegurarse el éxito se necesita un buen producto y una nueva relación calidad-precio. Si no, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay que mejorar los productos turísticos, darles valor añadido, en definitiva, innovar. Innovación es hacer las cosas de otra manera y lograr que tengan éxito. Innovar es diferenciarse y ser creativo. No todo es Internet o tecnología, la innovación va más allá de los laboratorios científicos. Una empresa turística puede y debe innovar. ¿Cómo? Adaptándose a las necesidades de sus clientes. Interacción y especialización, compromiso y diálogo. Compartir e innovar son las claves para triunfar. Para tener éxito, las empresas turísticas tienen que transformarse y gestionarse con modelos del siglo XXI, no del siglo XX. Y las redes sociales son parte fundamental de esta gestión, no solo con el cliente, sino con toda la organización. Como vemos, son muchos conceptos, todos adaptados al sector turístico, pero yo creo que sí que en primer lugar podríamos hacer una pregunta un poco general para los cuatro, porque la especialidad de cada uno de vosotros, siendo quizás un poco desde el punto de vista ajeno al sector que tenemos aquí representado, podría ser la misma, pero realmente representáis corrientes muy diversas, ¿no? Y lo veremos a lo largo de la tertulia. Pero como primera pregunta, si os parece, Jimmy, ¿cuál es el peso real de las redes sociales en el sector turístico, no solamente desde el punto de vista de la actividad turística, sino también de las empresas? Bueno, hay que entender que al final estamos haciendo las mismas cosas con otras herramientas y de otra manera, pero el sector turístico está muy relacionado con la sociedad y la evolución de la sociedad como tal. Entonces tiene muchísimo peso precisamente porque si evaluamos y vemos cómo ha evolucionado en los últimos 5 años todo este nuevo entorno en Internet, y al final quien está utilizando estas herramientas son nuestros clientes, estamos hablando al fin y al cabo de comunicación, de relacionarnos con ellos.
Y antes las relaciones eran de otra manera, la publicidad era de otra manera, la manera de llegar a ellos era de otra manera, y habrá que adaptarse, no porque nosotros queramos o no queramos, es que lo marca el cliente, y eso no hay vuelta atrás y no hay otro camino. Juancho, en tu caso representas aquí precisamente la empresa, ¿no? En este caso, cuando hablamos de empresa, hablamos generalmente de alguien con presupuesto para poder dedicar a este tipo de acciones. La Generalitat Valenciana ha apostado muy fuertemente por este tipo de acciones, ¿no? Sí, yo creo que lo que estaba comentando Jimmy hace un momento, y va a ser una constante, va a salir en la conversación seguramente a lo largo del programa, es el cambio que ha habido en el sector en los últimos años, ¿no? Hay varios actores clave para entender lo que está ocurriendo en el año 2010. Uno es necesariamente el abandono que hace el touroperador del marketing de destino y el marketing de producto turístico, porque tiene, pues bueno, una evolución en la que esas redes sociales o grupos cautivos, segmentos de mercado de clientes, de personas que estaban siendo directamente influenciadas por el marketing que hacía el touroperador, ahora mismo están en otros entornos. Esas redes sociales se han hecho de físicas, han pasado a virtuales. Y tiene mucho que ver también ahí el factor tecnología, ¿no? La capacidad que tenemos a través de Internet de comunicarnos entre nosotros y de compartir experiencias, compartir información y demás. Y por otro lado, necesariamente, que eso que afecta a la empresa está afectando también a los destinos. Y en este sentido, el marketing que hacía antes el touroperador, pues nos vemos relegados a hacerlo bien los destinos o bien los empresarios. Y ahí es donde tenemos que intentar identificar dónde se está moviendo el cliente, qué patrones de conducta, de comportamiento, de información, de consumo, incluso de compartir esa experiencia tienen en las propias redes sociales, ¿no? Y llegamos un poco al tema de la tertulia de hoy. Lasse, en tu caso también con una especialización muy amplia en lo que es 2.0 marketing turístico, pero también muy concreta, ¿no? El vídeo. Exacto. Entonces, vídeo es una vía de comunicar, y yo creo que hoy en día estamos en situación muy buena porque desde el punto de vista de turistas o viajeros es más fácil comprar o decidir nuestro viaje que antes, porque antes había mucho menos información. Entonces, redes sociales han hecho que alguien que viaja enseguida puede colgar vídeos en YouTube o Facebook contando sus experiencias. Entonces, lo que pasa es que hay mucha información, y desde el punto de vista de un cliente o viajero, eso es muy bueno, y desde el punto de vista de una empresa o hotel es como una oportunidad. Entonces hay empresas que lo notan y empiezan a trabajar en ello y formarse, y luego hay otras empresas que tienen un poco de resistencia de empezar a utilizar redes sociales. Pero como respondiendo a tu pregunta, yo creo que redes sociales tienen cada vez más importancia y hay que tomarlo como serio, hay que ponerlo en plan de marketing como cualquier otra actividad, ¿no? Como una más dentro de un plan general, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Marco. Yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, al final todo se resume a que tú tienes que estar donde está tu cliente y tú tienes que escuchar qué es lo que quiere tu cliente para ofrecerle lo que quiere, porque a veces parece que nos empeñamos en venderle lo que tenemos y no es así, es un poquito escucharle para ver por dónde van los tiros y qué es lo que quiere. Y el tema de las redes sociales y el 2.0 o lo que sea, entre comillas, no existe. Al fin y al cabo sigue siendo un cliente y punto. Y ahora está aquí, habla en este sitio, entonces te interesa meter la cabeza, ¿no? Antes la única manera que tenías de llegar a un cliente era pues poner una página entera para que cuando se estuviese tomando el café y los dos churros viese tu anuncio, y ahora resulta que es que no lee ese periódico, sino que entra en internet y va a ver si su prima ha colgado en Facebook fotos de su bebé, y entonces tienes que intentar estar allí. Pero vamos, no deja de ser una vía más para hacer algo que se ha hecho toda la vida y que se seguirá haciendo. Déjame que os haga un planteamiento casi más a vosotros tres más que a Juancho, aunque también tendrá su parte. Cuando en un destino como es el caso de España, un destino maduro, pero que siempre ha recibido mucho turismo casi sin tener que ir a buscarlo, es una de las críticas que se hace cuando analizas el caso de España, y ahora tiene que salir, vosotros como comerciales, entre comillas, ¿no? Vais a ofrecer una serie de productos nuevos que el hotelero, el empresario, el operador, el receptivo, los destinos no conocen y en cierto modo temen, porque el desconocimiento muchas veces genera ese temor. Cuando sentáis con ellos a decirle, bueno, esto va por aquí, ¿qué es lo que percibís? Y luego Juancho dirá, a ver, ¿qué es lo que percibes pues, cuando te vienen a contar todo esto? Pero, ¿qué es lo que percibís? Porque hay temor o hay también, en los últimos tiempos, en los últimos años quizás, un poco más de receptividad a toda esta nueva corriente. Yo creo que parece como que a la gente le cuesta
da la sensación de que colgar en internet fotos de tu hotel o vídeos de tu hotel, por ejemplo, que es lo que suele hacer Las, es una cosa de las que él siempre recomienda, a la gente parece como que le cuesta, ¿no? La gente esto realmente lo va a ver, lo va a querer, y es un poco la clave de lo que tú dices, ¿no? Antes venían, porque un alemán se iba a una agencia de viajes, no tenía otra forma de viajar, y el de la agencia de viajes, pues porque estaba influenciado por unas comisiones de un TUI o de un Neckermann o de lo que sea, pues le sacaba el catálogo de Palma de Mallorca y le cascaba a Campastilla, tardaba 2 segundos, ¿no? Y como no tenía más información, pues ese turista venía a Campastilla. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que, lo que comentaba antes, ¿no? En Facebook tú de pronto ves fotografías de países del este o de gente que se ha ido a Croacia y que vuelve y se ha hecho un viaje flipante y dices, ostras, pues yo quiero estar aquí. Vale, pues ahora es cuando te toca a ti enseñar que tú también tienes cosas, porque ahora no es tan fácil, ¿no? Ahora no hay un agente de viajes que saque un folleto y que además dirija la venta. Ahora la venta ya no es tan fácil de dirigir, el cliente sabe lo que quiere. Exacto. Y muchas empresas tienen esta mentalidad que, como antes todo vino a través de agencias de viajes, piensa que ahora Internet es solamente copiar nuestro folleto y ponerlo como página web y ellos vienen. Pero la mentalidad o actividad tiene que ser totalmente diferente, donde generamos contenido, y eso es donde yo veo que hay mucha resistencia. Número uno, hay como timidez, pensando que, ¿cómo yo puedo hacer vídeos? Parece ridículo, ¿no? A la gente parece sí, que le cuesta. Sí, les cuesta. Y pues piensan que, por ejemplo, una persona dijo en Benidorm una vez que, yo si hago vídeos, hago un vídeo, porque si hago más, igual gente piensa mal de mí y tal. Pero realmente se trata de, por ejemplo, en caso de vídeos, hacer vídeos sencillos que educan al cliente. Entonces, el propio dueño de hotel o empresa turística tienen que educar al cliente porque tiene que llegar a ese destino y qué experiencias puede experimentar ahí. Y trabajar mucho. No hace falta, o sea, no solamente poner nuestros folletos, sino que crear vídeos, artículos, fotografías. Y eso yo creo que genera mucha resistencia. Es algo muy nuevo. En ninguna universidad, no hay cursos de cómo generar contenido para redes sociales. Y por eso hay empresas en España que son como líderes y hacen muy bien el Web 2.0, pero la gran mayoría les cuesta, ¿no? Que ¿por qué yo tengo que hacer eso? O son tímidos, dicen que no quiero como que poner más. Yo creo que hay un problema ahí cultural de gestión de la empresa, ¿no? Es decir, durante 30 años hemos hecho hemos tenido una manera de trabajar. Ahora de repente esa manera ya no funciona tanto como antes, es decir, hay una parte de ese hotel, de ese restaurante que no se llena, que no nos llenan, y hay que hacer algo. Entonces estamos hablando ya no solo de un vídeo o una foto, estamos hablando de cambiar totalmente una manera de funcionar. Estamos hablando de tener personal, gente adaptada a esta nueva situación. Estamos adaptando ¿qué marketing? ¿Quién ha hecho marketing realmente en los últimos 30 años? No hemos hecho marketing. Entonces, es que hay que cambiar tantas cosas dentro de la empresa, en cuestión de mentalidad, en cuestión de organización, en replantear nuevos el talento, porque quizás el señor que estaría encantado de dedicar 4 horas de sus 8 horas a hacer vídeos es el camarero, que es un friki y que le encanta todo esto. Siempre las empresas piensan, oye, ¿qué hago? Pues a lo mejor tienes hasta en tu propia empresa, ¿no? Y claro, estamos frente a un momento de cambio, de transformación del sector. Y tiene que ser una transformación que poco a poco se vaya implementando. Y por eso el tema de la innovación, del producto, porque al final la gente tiene mucho miedo también. Uy, ¿qué van a decir si subo un vídeo? ¿Qué no van a decir? ¿No? Pero al final, si tienes un buen producto, no tiene que haber problema. Si tu producto es bueno, la gente hablará bien de ti. Quien tiene que tener miedo, o no miedo, quien tiene que tener un poco de atención es a quien no tenga un buen producto. Ese sí que todo esto que nosotros hablamos puede ser, como decía la introducción, un arma de doble filo. Esto no se trata de colgar solo un vídeo. Se trata de revisar tus productos, de revisar tus plantillas, de revisar tu estrategia de marketing, todo, al fin y al cabo. Es que esto, ahondando un poco en lo mismo, no es magia. Es decir, si tú no tienes un producto, y si tú no, o sea, esto es un potenciador, que es algo que siempre comenta Lasse, pero no hace magia. Es decir, esto, el 2.0 y el tal, esto no vende solo. Tú tienes que tener tu producto. Y cuando trasladas todo esto al destino, es decir, lo trasladas a la realidad, en el caso de la Generalitat Valenciana. Bueno, en el caso de la Generalitat Valenciana es el caso de cualquier otro. No, pero quiero decir, con la creación incluso de un instituto
Sí, bueno, yo departamento? discrepo del enfoque. O sea, yo creo que es un problema de roles, no es un problema de empresa o es un problema de utilizar las herramientas o no utilizarlas. Es de Eduard Bono hace un análisis del entorno en base a los sombreros que te pones para pensar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema real que tenemos en nuestro sector. Que seguimos pensando como empresarios que eso no me afecta, y es un poco abundando en lo que decía Jimmy, una organización vertical de la empresa, cuando en realidad constatamos que la sociedad efectivamente está en Facebook, está en Messenger, está en Twitter. Lo que hacemos nada más bajar y tenemos una experiencia es fotografía y compartirla con toda mi red de contactos. Eso lo estamos haciendo en el ámbito privado, en el ámbito doméstico. Y sin embargo llegamos al despacho, nos ponemos el hábito de técnico, nos ponemos el hábito de jefe, nos ponemos el hábito de director o de directivo de una empresa y no somos capaces de trasladar nuestra experiencia personal realmente a lo que afecta a las personas, que es en definitiva para lo que trabajamos las empresas en el sector turístico. Luego, sí o sí, yo esa distinción me gustaría romperla, ¿no? Los mercados son personas y un poco lo que dice Marco, las personas buscan experiencias y las experiencias se construyen sobre la honestidad y las experiencias se construyen sobre la humildad del destino. Y tenemos en España, yo creo que unos atributos como ningún otro país tiene en el mundo, y lo creo porque viajo por todo el mundo promocionando la Comunidad Valenciana y por extensión un territorio de lo que es el turismo de España. Y lo que me doy cuenta es que cuanto más honesto eres, y cuanto más humilde eres y cuanto más sincero eres respecto al producto que tienes entre manos, más vendes. ¿Por qué? Porque el cliente está buscando eso. El cliente no busca una foto de folleto, busca una foto experiencial. El cliente no está buscando un vídeo perfectamente editado por una gran empresa de vídeo. Lo que está buscando es las experiencias de otros usuarios. ¿Pero por qué? Porque existe lo que es en el cerebro el efecto de la neurona espejo. Es decir, yo quiero verme reflejado, yo quiero verme en la situación en la que el cliente se lo está pasando teta en una playa. O yo quiero comer ese plato que está degustando. O quiero conocer a Manolo que ha salido haciendo una paella. Y eso es lo que realmente tiene valor. Potencial, el que queramos. En tanto en cuanto seamos capaces de romper el rol de directivo del siglo XX y pasemos a trabajar de una forma más horizontal. ¿Y esa sensibilidad existe o vosotros habéis detectado algún cambio en ese sentido? La sensibilidad por parte del directivo, del empresario, del técnico. Nosotros hemos tenido que romper el plan de marketing, de construirlo y empezar a construirlo desde abajo hacia arriba. Aquellas empresas que en esta transición de marketing y de turoperación y demás tuvieron ya la habilidad de tener un director comercial cuando todos seguían yendo a sentarse y a negociar cupos con los turoperadores, ya había alguno que, oye, tuvo un director comercial y empezó a hacer la guerra por su cuenta al margen de seguir con los turoperadores. Esos han ganado la batalla, creo yo. Y lo mismo está pasando con los destinos. Los destinos tienen que deconstruir toda su estrategia. No sabemos de marketing, no practicamos marketing. Y las personas ahí fuera buscan una forma de comunicar, buscan una forma de llegar a mi capacidad de decisión y de preferencia por tu destino de una forma diferente como hasta ahora se había hecho. Yo creo que no hay vuelta atrás. Si nosotros vemos la evolución, siempre el sector ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades, ¿no? Más rápido o más lento. Y nosotros en Hosteltur Innova, pues ese es el objetivo también. El propio medio de comunicación, que es Hosteltur, ya no es un medio de comunicación. Somos una plataforma de servicios para el sector turístico y que al final son nuestros clientes, ¿no? Y nosotros lo que hacemos como empresa es adaptarnos a esa situación. De ahí nace la red social, de ahí nace que todos nos replanteemos las cosas, porque antes decían, lo que te vaya bien no lo toques, pero eso ya no funciona. Antes sí, porque la cosa cambiaba tan lentamente que tu proceso de adaptación a esa nueva situación era lento y te daba tiempo a reaccionar. Pero hoy en día los cambios son tan rápidos y radicales que como no estés preparado para hacer un cambio rápido, ahí es cuando te vas a contra. O sea, es una cuestión de velocidad, no de tamaño. Totalmente. De hecho, yo creo, las grandes empresas son los que van a tener más problemas para adaptarse a esa nueva situación, porque para tomar una decisión cuesta mucho. Ya no es el grande se come al pequeño, sino, como decíamos, es el rápido que adelanta al lento. ¿Vuestra experiencia es esa? Es decir, cuando llegáis a esos, los que deciden, a los que tienen la capacidad de decisión, es esa, como dice Jimmy. Y otra cosa, de las pequeñas empresas, las pymes, tienen esa posibilidad que pueden comunicar de forma mucho más humana.
grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, les tarda mucho para, no sé, hacer campañas de Facebook o YouTube y tal, pero pequeñas hoteles, empresas turísticas lo pueden hacer medianamente rápido y contar su propia historia, hacer un poco de storytelling, y así tienen como una comunicación mucho más humana que grandes empresas que antes con grandes presupuestos podían como dominar el marketing. Entonces hay mucha posibilidad y hay mucho para hacer, y yo lo veo como una gran oportunidad. Y lo que dijo Juancho de que hay que ser más humano, es también muy interesante pensar que redes sociales funcionan porque en el otro lado hay un ser humano que recibe el mensaje. Entonces ya no es que vamos a mandar mensajes a todo el mundo y esperamos que alguien lo pilla, sino que comunicamos de forma humana utilizando storytelling. Y, por ejemplo, uno de los mejores vídeos o mensajes puede ser que un hotel o un destino cuenta sus más grandes desafíos o en su carrera profesional, o cuenta que, mira, hace 3 años nos pasó esto y casi cerramos, pero hemos podido superar y tal. Y eso va a generar como una relación, porque como dijo Juancho, la gente van a asociar con el hotel o con la empresa mucho más y les ven con una cara humana, y es muy, muy interesante. Pero ¿no pensáis que es un tema de no ser gran empresa, sino de tener grandes aparatos burocráticos o no dentro de las empresas? Claro, es que yo es lo que voy a decir ahora. Al hilo de lo que decís, yo creo que todo pasa por el tema de la transparencia, ¿no? Que es lo que hablábamos en Internet. ¿Por qué se cree alguien las fotos que tú cuelgas de tu experiencia? Has estado en Chichén Itzá y cuelgas la pirámide, y todos tus familiares te dicen, qué guay. ¿Por qué se lo creen? Porque eres tú. Ahí se genera una confianza, y yo creo que el reto pasa, sobre todo por pymes, que son los que más rápido van a poder actuar, como tú dices, por generar esa confianza, por enviar mensajes que generen confianza. Yo os pongo un ejemplo súper 1.0 que viene muy al caso, porque es que es lo que os digo, es exactamente lo mismo, pero con otras herramientas. Yo era comercial de Club Vacaciones hace muchos años, y yo recuerdo que me hice famoso entre las agencias de viajes en Galicia porque nos llegaban, no sé si os acordáis, hace mucho tiempo que se enviaban las ofertas por fax, aquellas hojas con todos los hoteles, ¿no? Y había los 25 hoteles que tenías que intentar vender, ¿no? Y yo llegaba a las agencias y había veces que tachaba hoteles y les decía, este ni de coña, este para tal, y la gente me decía, tío, pero ¿cómo me vas a tachar este hotel? Y yo, porque me vas a meter una reclamación. Entonces, como no quiero tener un problema contigo, quiero que me lo vendas. ¿Y qué conseguí? Generar confianza. Y por ahí es por donde tienen ventaja las pymes, porque para una gran empresa es más difícil generar confianza. ¿Por qué? Porque, pues, buscando un ejemplo, Movistar, para no hacerle daño a nadie del turismo, ¿no? Que acaba de abrir su Twitter con gran éxito de crítica y público, lo tiene difícil para escribir sobre sus cosas malas. ¿Por qué? Porque además probablemente tendrán que pedir permiso y porque la gente no se quiere mojar, ¿no? Dentro de una gran empresa, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato, ¿no? Sin embargo, en una pyme, en una empresa pequeña, eres tú, y eres tú el que puede hacer de un problema o de un defecto que tú tienes una virtud y decir, mira, este es mi hotel y sí, la piscina la tengo hecha un desastre, pero la estamos arreglando. O la voy a arreglar, voy a hacer. Lo que sí es cierto es que por lo menos el inicio del 2.0, que como tú decías, Juancho, no hace tanto tiempo, porque todo en estos temas el tiempo es relativo, había no un cierto, sino un importante rechazo a todo lo que era la utilización comercial de las redes sociales. Sí, ni hablar, por supuesto, de lo que es un banner, ni hablar, por supuesto, de una presencia invasiva. Pero más allá, es decir, todo aquello que era una utilización comercial o interesada del 2.0, estaba mal vista por los propios usuarios y existía un cierto rechazo. ¿Se ha superado eso ya a partir de la transparencia? Es decir, ¿se da más importancia ahora a la transparencia? Es decir, yo estoy aquí, esta es mi empresa, te quiero vender, pero soy yo. Es decir, ¿se ha dado un paso más allá? Pero yo creo que el fondo sigue siendo el mismo. Es decir, a mí me gusta que Movistar tenga Twitter porque si tengo un problema con ellos me puedo dirigir a ellos, pero no me vendas la moto. Es decir, no utilices ese Twitter para machacarme con tarifas. Si quiero tarifas ya las iré a buscar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que puede trasladar en estas...? Porque tú hablabas de, en un momento dado, una compañía hotelera que hace una campaña en Facebook. ¿Cuál es el tipo de campaña? ¿Cómo modulas eso y cómo llegas para que no exista ese rechazo por parte de los usuarios que dicen, hasta aquí me voy a encontrar? El usuario lo que espera de las marcas es que le hablen como personas, justo. No como usuarios, ni siquiera como clientes. Hay que personalizar las marcas. De hecho, uno de los graves problemas, por lo que comentaba Jimmy hace un momento, de la cuestión del espacio-tiempo, cada vez el tiempo... cada vez los cambios se suceden con menos tiempo y eso provoca que las empresas tengan que tener la capacidad de adaptación de los pulpos, ¿no? Que en un momento dado se mimetizan con el entorno y da igual el entorno que sea, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas de este siglo, ¿no?
para la empresa. La capacidad de una empresa vertical, con un funcionamiento vertical totalmente cartesiano del siglo XX, pasar en el entorno del siglo XXI, por muy grande que sea la empresa, vuelvo a repetir, el problema es la burocracia, a pasar a convertirse en una empresa totalmente horizontal, en el que las marcas tienen personalidad propia. ¿Y qué significa tener personalidad propia? Firmar con nombres y apellidos lo que estamos haciendo, es decir, responsabilizarnos. Y entonces seremos capaces de llegar a cualquier entorno donde estén realmente los clientes, da lo mismo que estén en Twitter, en Facebook, en YouTube, y hablar de tú a tú, de comprometernos personalmente con la conversación que estamos teniendo dos personas. Entonces yo creo que eso es el punto crítico de la conversación, es precisamente eso. Yo, al final, lo que tenemos que ser hoy en día en las empresas son ser muy camaleónicos, ¿no? En el sentido que hay que adaptarse a lo que venga. Hay que también ver que a medida que tú avanzas, aprendes. Yo creo que el primer programa que hicimos de Turismo 2.0 fue hace un año, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Entonces esto en un año ha cambiado mucho. En meses cambia mucho. El problema está dentro de la empresa. Es como lo que pasó en Internet al principio. Al principio Internet era una cosa. Después llegaron las empresas y empezaron a lanzar y a utilizar Internet para vender, ¿no? Y ahí cambió radicalmente el objetivo inicial de Internet. Y ahora estamos igual. El objetivo inicial de las redes sociales en aquella época ni le llamamos redes sociales, le llamamos Web 2.0. Porque aunque es un término que está muy ya manoseado, pero las personas necesitamos términos que nos ayuden a entender los conceptos, ¿no? Cuando en ese programa ni se habló de Facebook. Y hoy Facebook ya rebasa los 500 millones de usuarios. Entonces, lo que hay que tener en la empresa, porque pasamos del usuario personal, cómo sacamos de ello provecho desde la empresa, es ser capaces de ir adaptándonos. Porque antes de Facebook estaba MySpace, y antes de MySpace estaba Classroom, o estaba Friendster. Había una evolución y un montón de esas redes sociales, ¿no? Y la cuestión es ser capaz de entender el entorno, de ir aprendiendo a base de hacer cosas, y ese cambio después, esa adaptación, siempre es más fácil. Y cuando a todo esto le pones el apellido, quiero decir, te sientas delante de un empresario y te dice, bueno, ¿y esto es rentable? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque yo entiendo a veces parte de este discurso, por decirlo de alguna forma, pero luego lo trasladas de nuevo otra vez a la empresa, a cuando llegas y dices, bueno, esto va por aquí. Te viene el de marketing de turno, ya sea iluminado, ya sea friki o ya sea tradicional del siglo XX, y te dice, bueno, ¿y esto? A mí me llama la atención muchísimo una cosa, y es que parece que hay que poner siempre el ojo encima de lo que tú dices, ¿no? Y el social media, vale, pero ¿cuál es el ROI? Y parece que hay una obsesión con el ROI del social media, y resulta que hace 5 años metíamos una página doble en El País y nos daba lo mismo. Tú la veías por la mañana, te quedabas contentísimo y te creías que aquello iba estupendamente, ¿no? Y sin embargo, ahora que sí que se mide y que sí que hay resultados, parece como que es que no llegan. Pues oiga, es lo mismo, estamos haciendo lo mismo que se hacía antes, ¿no? Pero en otro medio, es decir, no creo que haya... Y también, hablando de ROI, muchas empresas en su día a día podrían calcular mejor el ROI, o sea, en su día a día no saben cuánto vale un cliente o cuál es el valor del tiempo que el cliente está y muchas otras métricas. Entonces, sí que es verdad que es muy diferente, pero también hay que formar, hay que dar cursos sobre eso, porque, por ejemplo, si utilizas Twitter como un medio de comunicación, tienes que utilizar diferente métrica que si pones publicidad en periódicos. Entonces, en Twitter calculas cuántos retweets y menciones hay y luego haces como un análisis de estas cosas. Entonces, es un nuevo entorno que la gente muchas veces rechazan porque no saben cómo calcular ROI y lo utilizan como que pretexto diciendo que esto no funciona. De todos modos, por poner un ejemplo, y además está Juancho aquí, la experiencia que vosotros habéis hecho con la Fórmula 1 esta semana pasada, con la cantidad, con los millones de impactos que habéis tenido, y alguien se puede preguntar, pero esto, ¿cuál es el ROI de esto? ¿Esto para qué vale? Si tú llegas a hacer eso, por ejemplo, en un periódico y te venden esos impactos, ¿te hubiese costado lo mismo? No, vamos a ver. Cuenta la experiencia, Juancho, cuéntalo. Bueno, yo vivo obsesionado con el ROI la última semana, porque me está tocando hacer el retorno de la inversión, ROI, retorno de la inversión, en inglés es el acrónimo. Hemos organizado lo que es el típico viaje de prensa, solo que evolucionado al 2.0. ¿Y qué es un viaje de prensa 2.0? Habitualmente lo que hacíamos era invitar a los periodistas a conocer el destino,
Les preparábamos un programa, les trasladábamos lo que eran los hitos que queríamos conocer y luego esperábamos a que publicasen en un medio tradicional su artículo o emitirlo a través de la televisión. En este caso hemos organizado un viaje de prensa 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Blogueros, tuiteros, videobloggers, gente que están ahora mismo en los medios sociales, que están ahora mismo en los medios digitales, por llamarlo de alguna forma, les hemos invitado a conocer el destino y luego a conocer un poco lo que era la Fórmula 1. Con una extensión de poder reflexionar sobre lo que es el social media aplicado a lo que es la promoción de los destinos, porque es importante entender de lo que estamos hablando y eso, si no entiendes el ROI del nuevo entorno, si no entiendes el por qué inviertes y cuál es el retorno que vas a conseguir a través de este tipo de acciones, nos perdemos simplemente en esto funciona o esto no funciona. Para que os hagáis una idea, hemos invitado a 22 influenciadores que llamamos en el entorno 2.0 y durante una semana han estado tuiteando. Yo estoy haciendo el análisis de Twitter, se está haciendo también el análisis de las fotografías que están subiendo, el análisis de los posts que están subiendo, que están escribiendo ahora mismo en los blogs y también los vídeos que se están subiendo, y solo en tweets entre los 22 han generado 1.852.000, creo que son impactos directos, lo cual supone unas impresiones de 23 millones de personas que han visto ese mensaje. Esto era impensable hace 4 días, claro, en cualquier medio de comunicación. ¿Y a qué coste, además? ¿Qué te cobraría un periódico El País o El Mundo? No, hay que llevarlo claro. En el entorno, cuando antes hablábamos de redes sociales, de los canales de comunicación, de la tecnología, hablamos de que un 33% de audiencia en televisión hoy es 1,5 millones de personas. 1.300.000 personas es el 33% de audiencia televisiva en nuestro país. Y nosotros lo hemos superado con una actuación. Claro. Única y exclusivamente en Twitter, subiendo fotografías, porque Twitter te da la posibilidad de subir fotografías, de enlazar con tus cuentas de Facebook, con tus blogs, con tus videoblogs, y terminó la actuación y cuidado, el año pasado y siguen tuiteando. Y con un público además mucho más enfocado al que tú te quieres dirigir, es decir, que es gente que te sigue o es gente que está siguiendo aquella palabra clave que pones el hashtag, ¿no? En Twitter, que te sigan porque les interesa la Fórmula 1, porque tal, es decir, gente es mucho más target. Está buscando con la paradoja además de que invitamos a 22, pero hay 207 personas que están tuiteando. Es que esto es complicado para las marcas y para las empresas. Pero tú como técnico, y aquí es una pregunta que lógicamente como esta tertulia no está ni siquiera ni pactada, y por mucho que haya gente a lo mejor se diga, y vosotros un medio tradicional como Esteltur, con una revista en papel, ¿dais espacio a esto para que se hable de que los medios tradicionales están muertos? Porque los medios tradicionales no están muertos. Estamos hablando de que este es un canal añadido, como tú decías, Lasse, a los tradicionales, lo único que pues con otras potencialidades distintas, ¿no? Tú como técnico... Vamos a ver, sinceramente, y es una reflexión que nos estamos haciendo continuamente desde el Inmatur, porque el entorno es como estaba diciendo, como estamos hablando aquí, ¿no? Está evolucionando tan rápido que tenemos que adaptarnos sí o sí al nuevo entorno para ser relevantes a las audiencias, ni siquiera a las marcas ni a los políticos. Esto no tiene nada que ver con el territorio, tiene que ver con que el cliente nos entienda como una opción para sus vacaciones. La comunicación está evolucionando, porque las personas están evolucionando, las audiencias evolucionan. Y o nos adaptamos todos. No, es cierto, tú vas a un pueblo un domingo, cualquier pueblo de la sierra, y verás al artesano haciendo espardeñas, ¿verdad? ¿Cuántos artesanos vemos haciendo espardeñas? Uno. ¿Por pueblo? ¿Y a veces por comarca? Uno, porque no hay espacio para dos. Entonces, no hay efectivamente hay espacio para un artesano por cada sector en el territorio. Esa es un poco la metáfora que tenemos que ver. Sí o sí tenemos que ser relevantes y tenemos que utilizar las herramientas para... Yo, respecto a los medios de comunicación, ahí le pongo una metáfora, y es la metáfora de los primeros días, los medios de comunicación tradicionales, en el que el New York Times era una marca, pero quien realmente aportaba valor era el redactor y el fotógrafo, y esos eran los que realmente vendían. Luego fue el New York Times, por llamar una cabecera, el que realmente cogió peso y vendía periódicos, y ahora estamos volviendo otra vez a lo mismo. El National Geographic escribe sus reportajes en base al storytelling que hacen los fotógrafos. Y es el fotógrafo el que está haciendo el reportaje. Sí, el que le da el valor. Y no el redactor. Y a propósito de esto, y yendo a vuestro medio, yo no creo para nada que los medios estén muertos. Probablemente lo que se ha muerto es el canal. Y lo que tienes es que coger y mover y trasladarte a otro canal, pero el medio no está muerto. Pero esto es en todos los sectores igual. No, por supuesto. Pues es que no estamos hablando de lo que es el caso. Es como lo de... Tu presencia esta noche aquí, Jimmy, es un poco eso, ¿no? De la adaptación de un medio de comunicación tradicional, como es el caso de Esteltur, y a nosotros no nos gusta ser protagonistas de nuestro propio contenido, pero sí que es un ejemplo
en ocasiones estamos dando conferencias un poco en este sentido, ¿no? Sí, la misión de Hosteltour Innova es esta, ¿no? Nosotros no hablamos por hablar, hablamos de una experiencia, y porque como Hosteltour somos los primeros que nos hemos adaptado a esta nueva situación, ¿no? Y en referencia a lo que hablaba Juancho del Blog Trip, eso no es fruto solo de un día, ¿no? Ha sido desde hace 2 años que conjuntamente nosotros estamos trabajando en esa línea ya en el Raw Web TV que tuvimos en Benidorm. Diseñando estrategia, ¿no? Diseñando estrategia, diseñando nuevas maneras, pero sobre todo aprendiendo de cómo hacer las cosas, porque ahora ya no se trata de hacerlo, se trata de hacerlo de otra manera, y como no hay nada escrito, hay que empezar a hacerlo y aprender de los errores. Lo que hemos aprendido estos días en el Blog Trip de Fórmula 1 no lo sabe nadie lo que hemos aprendido, porque ya no es tratar a un periodista, es tratar a un blogger, y no tiene nada que ver. Y entonces eso lo puedes aplicar a cualquier acción que vayas a hacer tú a la empresa, pero no es que se trate de Oscer o medios sociales, se trata de que es una nueva manera. Tú no puedes, porque yo te invito a la Fórmula 1, me tienes que hablar bien del destino. Oye, tú lo que tienes que hacer es crear un entorno que se dé a ello, de persona a persona, no de marca a periodista. No, oye, tú estás aquí, pero nadie te obliga. Es que es más, será más creíble si hasta alguien cuenta que algo ha ido mal. Claro, nada va bien al 100%. Bueno, la verdad es que lo hemos hecho muy bien y todos se han ido encantados, pero lo que quiero decir también es que esto del ROI tiene un problema. Si tú esperas a encontrar un ROI, eso ya no es innovar, eso es copiar lo que otros han hecho y les ha ido bien. Y siempre decimos que el ROI mata lo que es la innovación. Pero también estás de acuerdo en que si la innovación no es rentable, difícilmente las empresas van a seguir invirtiendo. Es decir, perdonar una cosita. Si en lo que innovas... Manolo, sí. Tú, cuando vosotros pusisteis la primera web y pasasteis ya hace 8 años, 9 años, del papel al online, ¿pensasteis en el ROI? No. Y ahora estamos igual. Inicialmente no. No, inicialmente no. Pero si no hubiera sido rentable, la página web probablemente no existiría. Perfecto, sí, pero tú no lo que pasa es que si tienes un valor añadido, que lo lanzo aquí, vosotros me diréis que os parece que quizás es un intangible, que es el valor de marca. No es un intangible, claro, en absoluto, intangible. Bueno, pues... al revés, lo que pasa es que el ROI es un acrónimo que está muy bien dentro del Departamento Económico Financiero. Ahí está muy bien, pero ahí no se toman las decisiones. Claro. Yo creo que Lasse podría explicar perfectamente lo que ha sido para él la experiencia de haber estado como los reporteros en la guerra de Irak, ¿no? Dentro de lo que es el Blog Trip, sí. Y que explique un poco las conclusiones que ha sacado y las conclusiones estratégicas y tácticas que hemos sacado estos días, ¿no? Exacto. Entonces, una de las cosas es, necesitas mucho... Rápidamente, Lasse, porque nos quedan 5 minutos y dos temitas por... Muy rápido. Entonces, necesitas mucho a formarte cómo calcular ROI y retorno de inversión en este nuevo mundo. Un ejemplo solamente son los impactos que Juancho dijo en Twitter, pero en publicidad o comunicación tradicional, en periódicos, tú haces un artículo en un periódico, la gente lo lee una vez y luego lo tiran, pero en Internet todo queda. Entonces, esas tweets o mensajes en Twitter van a quedar ahí muchos años, y lo que pasa en Web 2.0, redes sociales, es que hay muchos niveles. Alguien ve esas tweets y va a hacer un vídeo, y otros ven ese vídeo, escriben un blog post, y porque han escrito blog post, hay un enlace a Comunidad Valenciana, y así Comunidad Valenciana sube más en Google. Entonces, son muchos factores, por eso es muy complejo analizarlo, pero en general generas mucho buzz y mucho comunicación y ruido. Y mucho valor de marca, me imagino, que es un poco, cuando yo hablaba de intangible, no me refiero lógicamente, estamos hablando de un valor de marca, a veces haces una acción y esperas un retorno y además esperas medirlo. Sin embargo, el valor para una marca o el posicionamiento, en el caso, por ejemplo, que tú decías de Hosteltour, el diario significó un paso adelante, sobre todo en posicionamiento y en penetración en un mercado en el que en ese momento estaba saturado a nivel papel, pero era completamente virgen a nivel digital. ¿Cuántos años tardasteis en vender un banner? 3 o 4 fácilmente. Pues eso es. Es decir, si hubieseis pensado en el ROI,
probablemente no lo habríais hecho. Me estás vendiendo desde Hosteltour Innova algún producto a Hosteltour, ¿no? Pues habrá que plantearlo. Por lo que estoy viendo. Nos quedan 4 minutos y será para prácticamente la última reflexión, porque a veces da un poco de miedo cuando no somos capaces de adaptarnos a la velocidad que nos movemos. Tú hablabas antes de la velocidad de adaptación de la empresa a la tecnología o a las oportunidades que nos llegan, como para mirar un poco más allá. Es decir, hay que tener valor para mirar un poco más allá, pero yo os lo voy a pedir. Es decir, ¿cuáles son los desafíos, si no a largo plazo, porque es absolutamente imprevisible, sí a medio plazo, que va a representar a nivel empresarial y a nivel turístico, si no las redes sociales, cuál va a ser el siguiente paso al que las empresas tienen que estar atentos? Si hemos perdido, o alguna empresa ha perdido un poco el tren, o se tiene que adaptar, ¿a qué tiene que estar atento en los próximos, no digo años porque a esta velocidad no, sino meses o muy poquito más? Yo creo que lo más importante es sí o sí aprender a colaborar y a trabajar con el de al lado. Es decir, romper esa verticalidad, quitarse el rol de la cabeza de que yo soy jefe y tiro para abajo y trabajar siempre con el sector de forma horizontal. Las empresas tienen la obligación de colaborar y las empresas tienen la obligación de crear networking, porque es la única forma de entender los cambios. Tener diferentes especialistas que colaboren de forma conjunta. Si no, es imposible. No hay capacidad humana que te permita absorber los cambios si no tienes referencias externas. Y eso se llama colaboración, networking. Sí o sí, yo creo que esa para mí es la clave en cuanto a destino, en cuanto a empresa, y lo hemos estado hablando en los últimos 3 años al respecto, ¿no? Y sobre todo escuchar el cliente y estar donde el cliente está. Entonces, hoy en día Twitter y Facebook son muy populares, pero escuchamos una noticia que Google va a lanzar su red social que se llama Google Me. Entonces, si mucha gente van a estar ahí, muchos de nuestros clientes tenemos que estar ahí. O puede ser que en 3 años viene otra red social o herramienta. Si nuestros clientes están ahí, nosotros tenemos que formarnos y ser flexibles y comunicar con ellos y escuchar. Yo creo que hay un gran campo de trabajo solamente escuchando el cliente. Yo creo que hay una clave también que es un poco perder la vergüenza, ¿no? Que perder el pudor y el miedo y estar allí y eso, y enseñar de verdad tu producto y espabilar, porque además eso te va a obligar a ponerte las pilas. Vas a tener que enseñar el producto, cuidado con el producto, ¿no? O sea que... Y al hilo de lo que tú dices, lanzo una pregunta muy rápida para todos, y Jimmy te dejaré terminar casi. Estar sobre todo atento a lo que te viene, ¿no? Me imagino, a lo que te viene y a quién te viene y de la mano de quién te viene, ¿no? Porque me imagino que en vuestro caso de la Comunidad Valenciana, como punteros de lanza en muchas de las acciones que habéis llevado a cabo, ahora se os copia. Es decir, pero más allá de eso, se habla mucho de 2.0, se habla mucho de redes sociales, y me imagino que hay que tener las orejas muy de punta y estar atento quién te está colocando qué, porque aquí no todo vale, ¿no? Bueno, hay mucho gurú, falso gurú y demás, pero para esto hace falta conocimiento, inteligencia, cómo funciona el mercado, quién es quién en el mercado, qué marcas funcionan, qué empresas funcionan, pero esto es lo de siempre. Es decir, cuando hay una nueva ola, hay una nueva tendencia, siempre aparecen oportunistas, ¿no? Y esto va a seguir siendo así. A mí eso no me da miedo, y como marca no nos da miedo en absoluto, porque nosotros salimos desde el despacho, en el blog trip, hemos hablado del blog trip, yo empezaba mi jornada de trabajo a las 8 de la mañana y acababa a las 4 de la mañana tuiteando. Eso es funcionario. 8 de la mañana, 16 horas diarias. ¿Por qué? Porque tienes que estar donde está el cliente. No puedes estar hablando de los influenciadores por post o por historias que estás leyendo. Tienes que vivenciar eso. Y entonces entenderás de qué están hablando y entenderás cuál es el mercado y cuál es realmente el cliente, ¿no? Yo creo que a la pregunta... Te decía eso para darte el capote de... Perfecto. Yo creo que hay 4 aspectos muy importantes que hay que trabajar. El aspecto del marketing, es decir, muchas empresas ni tienen un plan de marketing, ni saben cuál es su cliente objetivo, ni saben cuál es su producto. Tienen que crear un producto que se diferencie del resto. No podemos competir por precio, y eso es el típico discurso de siempre, pero es así. Hay que saber cuál es tu cliente primero y después, a partir de aquí, desarrollar ya toda una estrategia, porque no basta en poner un vídeo en YouTube. Hay que tener una estrategia de contenido, hay que tener una estrategia un poco pensada de marca, ¿no? Es decir, la parte de marketing muy importante, la parte de todo lo que son el talento, buscar a gente que esté dispuesta a apostar por ello, la parte del producto, ya lo hemos dicho, el marketing, la tecnología. Evidentemente tendremos que adaptar nuestras webs a esta situación nueva, ¿no? Y sobre todo la parte de, como decía la SE, para mí escuchar al cliente.
Es Es básico. uno de los temas que lógicamente nos hemos dejado porque no podemos estar en todos, pero desde luego el conocimiento del cliente es importantísimo. Si quieres hacer una última reflexión en este sentido, alguno de vosotros, de Yo lo que creo es que la gestión del conocimiento del cliente. Las redes sociales nos ayudan a conocerle. Claro, si ellos, yo consigo ellos están colgando allí qué es lo que hacen, que qué es lo que sea les amigo gusta. del ASE, yo sé lo que hace el ASE, qué fotos Claro. sube, si le gustan los perros, si le gustan, y podemos de alguna manera empezar Ahora, no te vas a hacer amigo del ASE en Facebook diciéndole cómprame, cómprame, Claro. cómprame. No funciona así. Enséñale algo que a él le gusta, atráelo. Yo creo que eso es un tema de la nueva temporada, ¿no? Sí, eso ya Porque lo da para haremos. unos cuantos programas. Sí, desde luego lo tenemos como reto. Gracias, Juancho, Muchas Lasse, gracias a vosotros. Marco y Jimmy por Gracias. vuestra presencia aquí esta noche en esta tertulia, en la que hemos intentado pues desmitificar, desbrozar un poco a veces estos conceptos tan extraños que nos suenan a algunos, pero con los que nos tenemos que ir familiarizando poco a poco en el sector turístico. A ustedes también muchas gracias por su atención a lo todas las pantallas. Nosotros nos despedimos. En esta ocasión no será hasta la próxima semana. Hosteltour, si vuelve, será ya después del verano, así que aquí esperamos encontrarles. Y hasta entonces, si quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra página web, hosteltour.com, y no puedo irme sin decirlo también esta noche a través de la comunidad Hosteltour. Gracias, hasta entonces, que pasen un feliz verano y si pueden, por favor, hagan turismo por la cuenta que nos trae a todos. Gracias. Buenas noches, sean muy bienvenidos una semana más, en este caso a la última de esta temporada, a Hosteltour Televisión. Las redes sociales han llegado con